Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú te mueves en medio de tu pueblo. Señor Padre, aquel que viene receptivo con un corazón, Señor Padre, listo y preparado para recibir tu palabra que es viva. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros sentidos espirituales para poder escuchar tu voz y entender, Señor, tu perfecta voluntad en cada uno. Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que por la fe, Señor, sigamos creyendo, Señor, en ti, Padre, hasta perseverar hasta el final, Señor, y mientras tanto mantenernos firmes, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy tú, Señor, hagas conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: gloria a Dios. Así vámonos rápidamente a la palabra. Al Señor la gloria y la honra, porque Él es bueno. Lucas 9. Vamos a estar leyendo del 14 al 27. Y cuando lo tengan, con un amén me lo hacen notorio. Yo sé que lo ponen en la pantalla, hermanos, pero va a llegar un día que de su aplicación de su teléfono, de las tecnologías que tenemos, un día el anticristo lo va a quitar. Y no te sorprendas que todas las Biblias digan: ¿dónde está mi Biblia? Y ya la había tirado porque yo la veía en mi teléfono. Va a llegar un momento que todas las Biblias de la tierra van a ser quitadas porque no le conviene al anticristo. Pero hoy que tú y yo tenemos la palabra de Dios, atesorémosla y vivámosla cada día en nuestra vida, porque es viva y eficaz. Sí, nos confronta, es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, porque lo más escondido ahí, Dios, hermano, nos lo hace notorio en nuestra vida. Pero también, así que nos duela, que Dios nos hable y nos confronte con la verdad, tiene el mismo poder para que cuando sane, haga cambios y no esté esa herida allí. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Pero vamos a irnos a Lucas, perdón, hermano, a Lucas, si lo tiene ahí, Lucas 19, capítulo 9, 14 al 27. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Es capítulo 9, perdón, hermano, capítulo 9. Vamos a Lucas 9. Ahí están ahora sí conmigo. Ahora déjenme, me voy yo un poquito allí. Ay, Dios mío. Creo que aquí estoy un poquito. Ayúdenme un poquito, hermanos. Sí estábamos bien. En Marcos. Si era Marcos 9. Si estamos despertando, hermanos. Gloria a Dios. Marcos 9, ahora sí, ¿están ahí conmigo? Marcos 9, 14 en adelante. Le voy a decir por qué. Porque tengo esta misma historia se encuentra en los 3 evangelios, ¿ok? Pero vamos a estar leyendo la que dice en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 27. Ahora sí. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué estás alegando? ¿Qué estás discutiendo con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia, al muchacho,
quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? En pocas palabras, ¿por cuánto tiempo tiene la misma situación? Y él dijo: desde niño. Me imagino que el joven tendría unos 17, 18, no lo sabemos, pero habían pasado muchos años. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y en ayuno. Mateo habla, dice, por su poca fe. Así es que vamos a tomar su asiento, amados hermanos. En los tres evangelios que se llaman sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, son los libros sinópticos porque se relacionan y hablan de lo mismo, hermanos, cada uno con su punto de vista. Estos tres se llaman los libros sinópticos, que son los primeros 3 libros del Nuevo Testamento. Pero el libro de Juan, hermanos, que es otro de los evangelios, habla, hermanos, el libro de Juan se concentra en Cristo. Habla de la muerte y la resurrección de Jesús. Así es que eso es lo que acabamos de leer, hermano. Pero usted en casa puede leer en los otros 2 evangelios, hermanos, en Mateo y en Lucas, esta misma historia, esta misma narración, esta misma que estaba aconteciendo, hermanos, con Jesús. Cuando leemos el contexto de este capítulo, vemos el escenario donde Jesús toma a 3 de sus discípulos. Cuando usted empiece a leer desde el contexto, que es todo el capítulo, desde el inicio del capítulo, hermanos, que acabamos de leer, capítulo 9, cuando usted empieza a leer lo que estaba sucediendo en este contexto, vemos el escenario donde Jesús toma solamente a 3 de sus discípulos, que es Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva aparte a solas a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Les revela la verdadera naturaleza de Cristo como Hijo de Dios. Estando allí, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, y una nube de gloria, hermanos, los cubrió en ese lugar. Y al día siguiente, cuando descienden, hermanos, del monte, llegaron donde se encontraban los otros 9 discípulos. No sé si usted está viendo el escenario, hermanos. Jesús estaba con sus 12 discípulos, pero solamente toma a 3 y les dice: vengan conmigo. A ver, Pedrito, a ver, Juan, a ver, Jacob, vengan conmigo. Vamos a subir al monte. Y por lo que dicen los comentaristas, piensan que es el monte Tabor. Vamos allí al monte, y ese monte Tabor, todos alrededor de donde cualquier punto lo vieran, hermanos, se podía ver lo que estaba allá arriba. Y ellos se los lleva Jesús al monte, mientras que los otros 11 discípulos se quedan allá abajo. Unos están arriba, ¿verdad? Allá experimentando la gloria de Dios. Se transfigura Jesús y sus vestiduras, hermanos, se ven resplandecientes como la blanca nieve. La nube de gloria baja ahí, hermanos. Imagínense estos 3 apóstoles viendo este escenario. Me imagino que se quedaron hasta como mudos, pero a la misma vez, cuando usted entra en la gloria del Señor, no quiere salir de ella.
Y es allí donde Dios se revela como ese Dios ese Dios poderoso, Jesucristo, hermanos, como hijo, como hombre, pero también que iba a dar la vida por rescate por nosotros. Ese escenario, mientras que los otros 11 discípulos estaban acá abajo. Y es donde entramos cuando lo que acabamos de leer en este escenario. Ellos bajan, hermanos. Jesús, hermanos, al día siguiente, junto con sus discípulos, descienden al monte y llegaron donde se encontraban los otros 9 discípulos que estaban con una multitud allí reunida. Estaban discutiendo con los escribas. ¿Sabe quién son los escribas? Sabían la ley de memoria, sabían la palabra de memoria, la habían transcrito, las transcribían y la transcribían. Hermanos, sabían la ley, pero no se la aplicaban a ellos mismos. Estaban ahí los escribas, porque dice, discutiendo con los escribas, porque el papá que trajo a su hijo a los discípulos para sanarlo, los discípulos no pudieron hacerlo. Imagínense esa escena. Jesús y los otros discípulos bajando de ver la nube de Jehová, la gloria de Dios, hermanos, una experiencia sobrenatural, y llegar, hermanos, con los otros discípulos y ver este escenario que estaban discutiendo. Me imagino que los escribas estaban, hermanos, confrontando a los discípulos. Mira lo que ustedes podían, mira lo que, cuántas cosas no estuvieron ahí, hermanos, reprochando, hablando. Es que me imagino le estaban diciendo, es que la Biblia dice esto, lo debes de hacer de esta manera. No sé qué cosas estuvieran discutiendo, pero usted sabe que cuando hay una discusión, a cualquier quiere tener la razón, ¿sí o no? En este escenario, hermanos, me imagino la frustración de Jesús. Me imagino la frustración de los discípulos. Pero también me imagino la frustración de un padre desesperado por ver a su hijo sano. Cuando vemos este escenario, tú y yo nos podemos identificar, porque el tema del mensaje es quitando toda incredulidad, quitando de mí toda incredulidad. La incredulidad, hermanos, es la que no nos deja experimentar el poder de Dios en nuestra vida, porque Él es un Dios vivo, un Dios real, que sigue obrando milagros, que sigue haciendo proezas, porque para el que cree nada le es imposible. La historia dice que este muchachito, hermano, lo que estaba experimentando era un ataque epiléptico. Y durante el trayecto de nosotros, hermanos, como pastores, hemos visto me recuerdo una niña pequeña, todavía estaba en su bebé, y esta niña le daban al día como 3 o 4 ataques epilépticos. En este tiempo todavía tenían que ponerle una cuchara. Nosotros, pastores nuevos, pero decíamos, Señor, vinimos a servir a un Dios vivo y tú sigues obrando milagros. Nosotros nos quitamos, pero hazlo tú, Señor. Ten misericordia, Señor, de estas almas que están llegando con necesidad. Y hemos podido ver milagros. Hoy la niña tendrá 15, 18, no sé, no recuerdo cuántos años tendrá. Pero hasta hoy el día, hermanos, esta niña sigue libre de no estar con esos ataques. Pero hubo una madre que le creyó a Dios. Hubo un pueblo que le creyó a Dios y oró. ¿Y cuántos milagros no hemos visto en la casa del Señor? Porque para el que cree todo le es posible. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando milagros. El enemigo, hermanos, ataca nuestra fe para que no creamos, porque lo que puede, hermanos, detener la mano de Dios es la incredulidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Jesús les había dado poder a sus discípulos. Por eso es que Jesús les contesta de esta manera: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? ¿Por qué decía esto, hermanos? Jesús les había dado, hermanos, el poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Pero era sorprendente que cuando le trajeron este caso no pudieron hacerlo los discípulos. Y Jesús se molestó, les dijo a sus discípulos: generación incrédula, hombres de poca fe. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Si usted lee, hermanos, se va más al contexto, a otros pasajes más atrás. Jesús, hermanos, cuando trajo a sus discípulos, les dijo: yo les doy el poder para libertar, para sanar. Les había dado el poder, hermanos. Por eso Jesús estaba ahí diciéndoles de esta manera, para hacerlos reaccionar. Si yo les he dado mi poder, ¿dónde está el poder que yo les di?
Cuando el Mateo les dice, por su poca fe no pudieron echarlo fuera. Y esa es a veces la poca fe que detiene, hermanos, que no veamos ese milagro en nuestra vida. Esa circunstancia, esa misma situación que parece que no se resuelve. Enseñémosle a Dios qué tan grande es nuestra fe y Él nos enseñará qué tan grande es su poder. Tú y yo somos los que limitamos el poder de Dios. Y les dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? En otras palabras, no es posible si les di mi poder para sanar, para echar fuera demonios, y no fueron capaces de reprender ese demonio. Y eran 9, hermanos, los discípulos que estaban ahí. A los discípulos que Dios les había dado el poder para hacerlo. Hoy día, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, realmente está usando la autoridad de Dios, creyendo verdaderamente, hermanos, en Dios, que Él lo puede hacer, que Él tiene el poder para hacerlo y nos lo delegó a nosotros. Realmente, iglesia, estamos usando la autoridad que fue delegada por Dios a través del Espíritu Santo para nosotros. La iglesia está en la misma condición que estaban en este tiempo los discípulos, amada iglesia. En esa misma condición que se encontraban los discípulos, hoy la iglesia, los hijos de Dios, no están ejerciendo el poder que le fue dado por Dios. Enfrentan, hermanos, cada uno de nosotros enfrentamos una gran batalla, porque el arma más grande que está usando Satanás contra los hijos de Dios es la duda, la incredulidad. ¿Sabía esto? Es la arma más grande. ¿Por qué vienen los ataques a nuestra mente? El campo de la batalla es la mente. Y el enemigo está en este mismo momento está mandando dardos. No creas, para ellos sí, pero para ti no. Y el enemigo sigue mandando dardos. Si tú los tomas o los desechas, quita de ti, hermanos, toda incredulidad que limita el poder de Dios. Y dile, te vas con tus mentiras en el nombre de Cristo Jesús, porque yo he decidido creerle a Dios, creerle a Cristo. Porque su palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe hay milagros, por la fe se conquista, por la fe se tapa bocas de leones. Y esto lo vemos, hermanos, en Hebreos 11. Tantos hombres de Dios que usted puede ver allí que vencieron y tuvieron victoria por la fe. Y al usar la autoridad como hijos de Dios, tenemos el poder para vencer contra las armas de Satanás y destruir todo dardo de duda y de incredulidad en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos principios que aprenderemos hoy a través de estos pasajes, amados hermanos, para poder mantener la fe y que la fe crezca, y no dar lugar que la duda de incredulidad mate nuestra fe. La fe, hermanos, Dios nos dio una porción de fe como un grano de mostaza. Pero cuando usted siembra ese grano de mostaza, ese árbol se convierte de 30 pies, un árbol tan grande, pero no se mantuvo en ese granito de mostaza. Dios nos dio una porción, pero Él espera de ti y de mí que esa fe en nosotros produzca más fe y que esa fe crezca, que esa fe permanezca hasta que Él venga. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Primer punto que podemos ver aquí, hermanos, cuando vemos el contexto, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca, hermanos, necesitamos, para quitar toda incredulidad que manda el enemigo, hermanos, a nuestra mente. Hay carne también que luchamos y queremos dar. Hoy en día el humanismo se concentra en la persona. Sé tú feliz, anímate, tú eres, ¿verdad? Y cuánto vemos, hermanos, en lo secular, que están animando a la persona, y se ha metido el humanismo en nuestra mente de cierta manera por ver tantas cosas, aún en los trabajos, que tratamos de razonar con nuestro entendimiento humano y sacarle raíz cuadrada. ¿Por qué no se podrá? ¿Por qué sí se podrá? Pero para el que cree todo le es posible. No sé si está conmigo, no sé si me está entendiendo. Pero hoy yo quiero que vayamos, hermanos, a aplicar en nuestra vida estos principios. Miramos una diferencia de los que subieron al monte y tuvieron una experiencia sobrenatural y los que se quedaron abajo.
Al subir al monte, hermanos, ¿qué tan importante en nuestras vidas hoy? Jesús llevó a 3 discípulos al monte Tabor. A menudo un monte, una montaña, es asociada con cercanía a Dios. Apartarse para hablar con Él, apartarse para recibir revelación. Y vemos ahí en este escenario que había descendido una nube, la nube de gloria que llenó ese lugar en el monte donde se encontraban, y sus vestidos fueron cambiadas a vestiduras de gloria, resplandecientes, blancas como la nieve. En su palabra nos menciona repetidas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos vistamos como hijos de Dios, hablando espiritualmente, interiormente con vestiduras limpias, no con estas naguas que traigo, hermanos, no lo externo, sino vestiduras blancas por dentro. ¿Cómo está, hermanos? ¿Cómo estamos por dentro? ¿Estamos blancos como la lana? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay manchas? Que solamente a través, hermanos, de subir al monte van a poder ser resplandecidas como la nieve. Cuando entramos a su presencia, hermanos, cualquier luz entra a lo más profundo de nosotros y nos echa de cabeza lo que está allá adentro, delante de su presencia. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos enfocarnos en cómo estamos preparándonos para las bodas del Cordero. En Éxodo 19:10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Dios le dijo a Moisés que consagrara al pueblo. Esto significa que se prepararan física y espiritualmente para encontrarse con Dios. La gente debía apartarse del pecado y aún de las rutinas diarias comunes que estorban para poderse dedicar para Dios. La acción de lavarse interiormente alista nuestras mentes y corazones, desechando toda inmundicia. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones, amados hermanos? Las acciones es de que si escuchamos la predicación, si estamos leyendo la palabra y estamos orando a Dios, estamos subiendo al monte, yo voy a agradar a Dios, y esa palabra voy a tratarla de vivir en mi vida cada día. Voy a desechar de mí todo aquello que es pecado y desagrada a Dios. ¿Con qué estás batallando hoy tú? Tal vez un vicio, tal vez alguna forma de tus actitudes que gritas, que ofendes, que lastimas, que hieres, falta de perdón. ¿Qué son esas cosas, hermanos, que están allí y que no dejan que nuestras vestiduras estén blancas? ¿Algún pecado no confesado? ¿Viendo pornografía? ¿Y cuántas otras cosas, hermanos, que pudiéramos estar ofendiendo a Dios y nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe? Y así decimos: estoy listo para cuando Cristo venga. Dice su palabra que nos vamos a llevar una sorpresa, porque cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada, porque esto va a ser en cualquier momento, porque las señales, hermanos, nos lo anuncian. Y hoy más que nunca ha habido una aceleración en que se cumplan las profecías, que en cualquier momento, hermanos, va a sonar la trompeta. Pero realmente estamos alistándonos, emblanqueciendo, limpiando nuestras vestiduras internas. No estoy hablando de las exteriores. Las exteriores, la religión te dice: vístete así, vístete así. Pero hay un Espíritu Santo que nos enseña cómo estar recatadas, a cómo vestirnos sin que nadie nos diga. Hay religiones que te dicen: no te pintes, no uses uñas, no te las aguas hasta el tobillo, hasta acá y hasta acá. Pero eso es religión, porque las vestiduras que Dios quiere primeramente son las internas. ¿Cómo están nuestras vestiduras, amados hermanos? Apocalipsis 22:14 también nos dice: bienaventurados, o sea, grandemente bendecidos, 7 veces bendecidos, los que lavan sus ropas. ¿Cuántos lavan sus ropas aquí, amados hermanos?
No las que tengo mucho que lavar y mucho que planchar, mujeres. No aquella ropa que nos está esperando para lavarla mañana. ¿Cuántos estamos lavando nuestras ropas interiores, hermanos? Cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted se postra en el altar y le dice: Señor, reconozco que te necesito más en mi vida, perdóname. Es una manera de usted estar lavando sus ropas delante de la presencia del Señor. Es subir al monte y decirle: Señor, humanamente, Señor, hay algo que no quiere, pero Señor, mi espíritu me dice que necesito y dependo de ti. Es una lucha interna, pero que la vamos a vencer obedeciendo y decidiendo creerle a Dios, escuchar su voz. Y al hacerlo, hermano, nosotros somos bendecidos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y esto va a ser en aquel día, cuando el Señor nos diga: mi bien siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, por lo cuanto tú fuiste fiel, perseveraste hasta el final, por cuanto lavaste tus ropas, por cuanto me decidiste creer, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos anhelan ese día, hermanos? Muchas personas se enfocan, hermanos, en las apariencias, en lo de afuera, en lo exterior, perdiendo el enfoque de nuestra manera de vivir una vida recta que agrada a Dios y que nos lleva a no perder la salvación. Pudiéramos estar aquí, mira, yo muy alienada, ¿verdad? Bien bonita por fuera, bien peinada, a lo mejor, no sé si estoy peinada, no me he visto en el espejo, pero por dentro, a lo mejor con una actitud, hermanos, que ofende, lastima a los demás, o prepotente, que me siento superior a los demás. Oh, yo, cuando usted oiga a una persona hablar tanto de sí misma, yo, mis, mi, cuidado, porque el ego, al orgulloso el Señor lo mira de lejos, pero el humilde, ¿qué dice el Señor? Le agrada al Señor. Nada tengo de mí, porque todo se lo debo a Él, porque Él ha tenido misericordia de mí. Y no se trata de mí, sino se trata de que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Él es el más importante en nuestra vida. En su presencia, hermanos, hay plenitud de gozo, paz, seguridad. En Dios está nuestra esperanza viva, amados hermanos. En Dios está nuestra esperanza viva, y esa es la que tenemos que mantener viva en nosotros y no dejar que la incredulidad mate nuestra esperanza en Cristo Jesús. Otro de los principios que podemos ver y aplicar a nuestra vida para que esa fe crezca y anular de nosotros y quitar de nosotros toda incredulidad es no permitir que nada ni nadie nos desenfoque en quien hemos creído. En el versículo 14 de este pasaje que acabamos de leer, hermanos, en Marcos, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, Jesús y los otros tres. Pero algo sorprendente que captó mi atención, hermanos, y aquí quiero que lo subrayes en tu Biblia para que podamos identificarnos y nunca estar en ese lugar. Y escribas que disputaban con ellos. Tal vez tú sabrás ser muy conocedor de la palabra del Señor, y a veces podríamos caer en el error que ellos cayeron, estar discutiendo. Y la Biblia también habla sin saber ni entender, porque realmente no lo estaban viviendo en sus vidas los escribas. Estaban discutiendo, hermanos, con ellos. Pero si ellos hayan aplicado la palabra de Dios, también los escribas, a la vida de ellos, si los discípulos no pudieron, ellos conocían la palabra, tenían el mismo poder, si ellos quisieran, para haberlo hecho también. Mas sin embargo, ellos decidieron estar discutiendo a ver quién tenía la razón en la religiosidad. A veces defendemos tanto la religiosidad que realmente, hermano, no peleamos con quien deberíamos pelear, y es el enemigo. Y estamos peleando a veces un punto de vista humanamente uno con los otros. Los escribas conocían la ley y exigían que la gente cumpliera la ley. Estoy hablando de los escribas.
Le estoy hablando, hermanos, de aquellos conocedores que conocían de memoria la palabra de Dios, pero en su vida, hermanos, no la aplicaban. Pero ellos mismos en sus vidas no aplicaban la ley. Lo hacían a su manera y no a la manera de Dios. Ponían cargas a otros que ellos mismos no cumplían. El mero parecido a la realidad de hoy es mera coincidencia, no, es que estamos viviendo esos tiempos, hermanos. Tenemos que tener cuidado de que no caigamos en el mismo error que ellos, que pudiéramos caer en el error de exigir perfección de los demás, pero nosotros no vivimos perfeccionándonos. Nosotros no lo vivimos lavando nuestras propias vestiduras y queremos lavar lo de los demás. No somos, hermanos, realmente a veces cuando estamos exigiendo a los demás, siendo ejemplos en nuestra manera de vivir y hablar. Y eso es lo que estaban haciendo los escribas. A veces estamos prontos para ver los defectos de los demás, para ver su mancha, para ver aquello imperfección en su vestidura, cuando estamos desenfocándonos de nosotros mismos, de nuestra casa, de nuestro hogar. Y es ahí donde el Señor nos dice: enfócate en ti, lava tus vestiduras. La palabra de Dios dice en Mateo 7:16: por sus frutos conoceréis a los verdaderos que están lavando sus vestiduras, a los verdaderos siervos, a los que me aman y hacen mi voluntad. Por sus frutos. Gálatas nos lo dice. ¿Cuál es el fruto del Espíritu y cuál es el espíritu de la carne? Y cuando lo pasamos, hermanos, por este colador que es la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo aquel que anda con aguas hasta abajo, pero por adentro sus vestiduras no las ha lavado, entrará en el reino de los cielos. La palabra es clara, amados hermanos. Que nos hagamos a veces, hermanos, es otra cosa. Dios es un Dios de misericordia, pero Él demanda obediencia de nosotros, que le creamos que Él existe y que hay un Dios de poder. Realmente Dios nos está llamando, hermanos, a ser buenos ejemplos como hijos de Dios, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de que realmente creemos un Dios de poder. Usted haga la prueba, hermanos, pregúntele a alguien: ¿cómo estás? Y si te contesta, hermanos, como te contesta, vas a saber si realmente cree un Dios de poder, si está viendo con los ojos espirituales o está viendo en lo terrenal, en la carne. Una persona en la carne se va a concentrar en lo negativo, en ver todo lo negativo, lo que no se puede, desenfocándose, hermanos, en lo que enseña su palabra. Que seamos, hermanos, de buen fruto y que podamos decir, aunque las circunstancias estén difíciles, pero poder decir: en Dios haremos proezas. Y aunque se encuentre en medio de la batalla, pero ya tengo la victoria. Y aunque esté enfermo, decir: yo sé que estoy pasando una leve tribulación, pero yo sé que en Dios soy sano, porque Él es mi medicina, Él es mi doctor, Él es el Todopoderoso. ¿Y cuántas cosas pudiéramos decir, hermanos, de que realmente, amados hermanos, creemos en un Dios de poder? ¿Realmente creemos en un Dios de poder o nos hace falta mucho? Y si nos hace falta, pidámosle a Dios así como lo hicieron los discípulos. Otro de los puntos que podemos aprender es cuando Jesús le hace la pregunta al padre de este muchacho y le dice: ¿cuánto tiempo tienes en la misma condición? ¿Desde cuándo? Habían pasado años, hermanos, y hoy el Señor te hace la misma pregunta a ti y a mí. ¿Cuánto tiempo tienes con la misma condición? Tú que estás aquí, días, meses, años. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, amados hermanos? Versículo 21 dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Jesús le dice al Padre: ¿desde cuándo? Porque hasta ahora, ¿por qué hasta ahora estás buscando la solución?
había dejado pasar, hermanos, mucho tiempo con la misma condición. Porque la Biblia dice que ya era joven. O sea que habían pasado ¿cuántos años? 10, 15. No sé, pero habían pasado muchos años, hermanos. ¿Desde cuándo usted tiene ese problema? Ese mismo problema, ¿desde cuándo? Que todavía no se ha resuelto. Ese problema o esa situación, sea de salud, familiar, financiero, batallando con algunas adicciones que no ha podido vencer o dejar. Tiene días, meses, años, décadas. Este es el tiempo, amados hermanos, de creerle a Dios que Él puede hacerlo, que usted sea más que vencedor en Cristo Jesús. Él puede obrar un milagro, porque para el que cree todo le es posible, pero necesitamos creer que Él puede hacerlo hoy en este tiempo y obrar un milagro, hacer algo poderoso en su vida, en su familia, en ese problema, en esa circunstancia. Algo más que aprendemos para aumentar nuestra fe, hermanos, y a eliminar de nosotros toda incredulidad, es hacer lo que este padre de familia hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Creo, ayuda a mi incredulidad. Versículo 22 al 24, hermanos, esto a mí cautivó mi atención y aquí es donde vamos a centrar el mensaje. Dice, y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle. Está describiendo la situación de su hijo. Pero si puedes hacer algo. Muchas veces venimos con esa actitud. Nosotros entramos por las puertas y le decimos: Señor, si puedes hacer algo. Como que sí creo, como que no creo. Es que la ciencia, viene el pensamiento a la mente, la ciencia dice que, pero si puedes hacer algo. Muchas veces venimos, hermanos, así, como este padre. Me imagino cansado, frustrado y muchos años pasando por la misma situación, que ya a lo mejor veía muy lejos que algo pudiera suceder, pero había oído de oídas por allá: anda un Cristo que dice que es el Mesías y está haciendo milagros por toda la región donde pasa. Ve a ver si Él puede hacer algo. Muchas veces andamos navegando por todo el mundo con doctor tras doctor, persona tras persona, por un consejo, un consejero, pero no venimos al que tiene la solución, que es Cristo Jesús. Pero Él había decidido este día venir a Él. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No solamente, hermano, le dijo: ayuda a mi hijo, haz algo por mi hijo. Le dijo: ayúdanos. Si ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi familia, Señor. Ten misericordia de mi matrimonio. Ten misericordia, Señor, de nosotros como pueblo. Ten misericordia, Señor, de este estado de California que cada vez se está alejando más de ti. Perdónanos y detén tus juicios. Podemos decirle al Señor de esa manera: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, fíjense la respuesta tan diferente. Él diciéndole: si puedes hacer algo. Y Jesús le dice, y es lo mismo que nos dice Jesús a nosotros: si puedes creer. Podemos creer, hermanos. No es tiempo pasado, tiempo presente. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y esta debería ser en nuestro clamor en cada oración, hermanos, porque el enemigo está golpeando con su arma cada vez más, poniendo duda e incredulidad. Y nosotros tenemos que estar en oración, desechando toda arma de las tinieblas que no podrá con nosotros, porque nuestra confianza está en el Dios vivo, y decirle: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque mi mente quiere razonar, pero la traigo y la sujeto, Señor, a ti. Con esto quiero concluir. En los versículos 25 al 27 dice así: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba
Yo me imagino que todos ahí, ¿cuántos cuando hay un accidente o hay algo, cuántos se agolpan a ver el chisme? No porque estaban orando, hermanos. Toda la gente quería ver, a ver qué va a hacer Jesús. Acuérdense que no todo el que lo seguía porque lo amaba y creía en él. Estaban aquellos también, aquellos mirones nada más, a ver qué criticaban. Los escribas estaban ahí a ver qué criticaban. Así son mucho lo de los religiosos, nomás critican. Cuando si nos enfocáramos en vivir nuestra palabra, el mundo fuera diferente. Si cada uno nos concentrara en vivir la palabra del Señor, no habría tantas guerras, hermanos. Si cada día nos responsabilizáramos de nuestros actos, que cada día tenemos que venir a los pies de Cristo y rendir nuestro yo, rendir nuestro ego, todo lo que hay aquí adentro de nosotros que limita el poder de Dios y que nos separa de Cristo. Si nosotros viniéramos todos los días al altar, no hubiera peleas en el hogar, no hubiera, hermanos, tantos delitos en nuestras ciudades. Pero cuanto más se separan de Dios y aún conociendo la palabra y no la viven los religiosos, son personas que como tímbalo resuenan, pero no hay un efecto en sus vidas ni en la de los demás, porque no son ejemplo. Creo que me salí un poquito del tema. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Él se concentró en usar la autoridad, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Y en aquel instante fue libre. En aquel instante Dios lo sanó. En aquel instante, hermanos, pudieron ver los demás la fe, hermanos, de un padre que le dijo: creo, ayuda mi incredulidad, viendo delante de él, hermanos, ese milagro obrando en ese instante a través de Jesús. Los discípulos le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Por su poca fe. Porque este género no sale sino con ayuno y oración. Pero estos 3 discípulos con Jesús habían estado, hermanos, apartados, orando, clamando, hermanos, que presenciaron la gloria de Dios. Y al bajar, hermanos, como Moisés, dice que su aspecto era reluciente. Usted puede ver, hermanos, si usted tiene discernimiento en el Espíritu, si usted busca la presencia de Dios, es sorprendente cómo el Señor, hermano, nos activa los dones. Podemos discernir cuando una persona, su rostro brilla porque busca la presencia del Señor, esa persona, o está opaca, está siempre de malas, está opaca esa cara. Estos hombres habían, hermanos, buscado la presencia de Dios, y Jesús dándole el ejemplo a los discípulos: cuando ustedes buscan de mi presencia, van a tener siempre la victoria. Y esa autoridad que yo les delegué, cuando ustedes necesiten usarla, va a haber poder y me voy a manifestar. Pero es necesario buscarme en ayuno y oración y tener fe. ¿Cuántos realmente, hermanos, estamos usando la autoridad? ¿Cuántos estamos, hermanos, los sacerdotes de aquí? ¿Cuántos sacerdotes hay en aquí? ¿Cuántos sacerdotes le han dicho? Tal vez lo haga cada semana, cada mes, ungir el hogar y decir: este no es territorio tuyo, Satanás. Este lugar no te pertenece. Y empezar a orar por su hogar y decir: Señor, yo unjo esta casa para que aquí se pueda mover tu mano poderosa. Señor, que haya armonía. Usted declare allí armonía, que haya paz, que haya, Señor, acuerdo. ¿Qué quiere ver usted en su casa, hermanos? Que las cazuelas vuelen y los platos vuelen y las discusiones estén ahí al pie de... Yo creo que nadie queremos ver eso, ¿verdad? Pero realmente estamos haciendo algo para detener que el enemigo siga avanzando y siga haciendo de las suyas. Es tiempo, amados hermanos, de tomar la autoridad que fue delegada por Dios a sus hijos a través de Jesucristo. Dijo que no estaríamos solos, que el Espíritu Santo estaría con nosotros, pero es necesario subir al monte a buscarle.
somos como Pedro y muchos critican, me imagino, ay, mira Pedro, ¿por qué se hundió? Y muchas de las veces estamos en la misma condición. Cuando estuvimos en Jerusalén, hermanos, visitando al pastor y yo, cuando veo el monte Tabor, me recuerdo de ese monte, porque realmente parece una bolita, ese monte alto, elevado. Viéndolo nosotros desde este monte, por decirlo así, acá estábamos más elevados en este otro monte donde Elías, hermanos, venció, hermanos, a los Baales. En ese monte donde aquel día será la última batalla, la batalla del Armagedón. Es un valle hermoso, hermoso, que usted lo ve hacia alrededor, todo hermoso. De cualquier punto que usted lo vea, usted ve ese monte grandísimo, grande, hermoso. Pero también cuando decía el que nos estaba explicando lo de la Biblia, dice, aquel que ven allá de este lado es el monte Tabor, que usted lo ve en la Biblia. Y recuerdo ese monte, aunque era no tan elevado como este que donde estábamos. Ese monte, hermanos, veía así como una bolita grande, pero de la misma manera podía ver hacia todos lados, a 360 grados, ¿verdad? Todo el valle. En ese monte necesitamos ir cada vez más, hermanos, a pedirle al Señor revelación. ¿Cómo debo de orar, Señor? Ayúdame, Señor, y aumenta, Señor, mi fe. Porque he decidido creer en ti, que he decidido creer en tu poder, que me has delegado como sacerdote, como esa mujer sabia que edifica su casa. Pero muchas veces, hermanos, nos concentramos en el problema y despegamos la vista de Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro, hermanos, cuando Jesús le dijo, yo quiero ir para donde tú estás. Jesús caminando sobre las aguas en el mar. Pedro sale de la barca y la historia usted la conoce. Pero ¿cuándo fue cuando se hundió él? Empezó a hundirse cuando despegó su mirada de Jesús y se concentró. Me imagino que escuchó, porque así es el enemigo. Nos van a dar ruidos. Mira, este problema es muy grande. No lo vas a superar. Mira, no hay quien te traiga solución. A veces es el enemigo. Empezó la tormenta tan grande a soplar, las nubes negras y los relámpagos empezaron a venir. Y Pedro, hermanos, se desenfocó. ¿A quién debía estar mirando para seguir, hermanos, caminando por las aguas? Miró las circunstancias y no al autor, el consumador de aquel que hace los milagros. Por aquel estaba empezando a caminar en ese milagro, en eso sobrenatural. No permitas que el enemigo nos siga desenfocando. Ahí ponte sobre tus pies, amados hermanos. Es un tiempo, hermanos, para reflexionar y llevarnos este mensaje y diciéndole, ¿verdad, al Señor? Señor, he decidido creerte. Y tú, amado hermano, decide hoy quitar de ti toda incredulidad, todo aquello, hermanos, que el mundo agolpa contra nosotros para robarnos la fe, para que no sigamos creyendo en aquel Dios que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Le voy a pedir a los de la alabanza que pasen, hermanos. El Señor lo va a hacer otra vez. Otra vez, este canto, hermanos, Dios lo va a hacer otra vez. Dios va a hacer otra vez ese milagro en ti y en mí. Dios lo va a continuar haciendo, pero es necesario creerle a Dios. Yo no sé cuál es tu problema, amado hermano. No sé cuál es tu problema, hermana, pero Dios sí lo conoce. Dios conoce tu lucha. ¿Cuánto tiempo tienes con la misma circunstancia? Hoy Dios quiere ponerle fin a esa circunstancia, a ese problema, a esa enfermedad. Hermanos, ¿por cuánto tiempo?